Apreciables amigos y hermanos en Cristo, es un gran gusto saludarlos por medio de Tiempo de Buenas Nuevas, el canal en el cual usted verá temas distintos e interesantes, temas que seguramente lo harán meditar. Hoy veremos un tema totalmente interesante que será acerca del don de lenguas. Y para ello, principio con lo siguiente. En el cristianismo hay creencias, como ya vimos algunas, que no se apegan a la revelación bíblica. Pero como casi nadie se ha tomado el tiempo para revisarlas, por eso se siguen creyendo y predicando como que fueran verdades reveladas por Dios. Una de ellas es la creencia de que hablar lenguas, como vimos en el video anterior, es la señal inequívoca de que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Llegan a tal punto que si una persona no habla lenguas como yo, pues se atreven a decirle a uno que uno no tiene el Espíritu Santo, y en todo caso no saben que con eso le están diciendo a uno que uno no es hijo de Dios, lo cual es totalmente falso. Sin embargo, tal como vimos, ya dije en el video anterior, en la Biblia no hay evidencia de una sola cita que revele eso. Esa creencia es producto de la inadecuada interpretación de algunos pasajes bíblicos. De esa cuenta, les comparto que el don de lenguas tiene un objetivo divino. Tiene un propósito especial para Dios. Y eso es lo que les voy a compartir en esta enseñanza. Acompáñenme y veamos lo siguiente. Primero, ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas es uno de los nueve dones que el Espíritu Santo le da a los cristianos y que están revelados en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 8, 9 y 10, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahí se lee lo siguiente. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Muy bien. En esta cita, tal como oímos, se revelan 9 dones. Esta cita de 1 Corintios 12 nos revela 9 dones, porque hay otros. Y que son, primero, palabra, dice, de sabiduría. Segundo, palabra de ciencia. Tercero, fe. Cuarto, sanidades. Quinto, milagros. Sexto, profecía. Séptimo, discernimiento de espíritus. Octavo, lenguas. Y noveno, interpretación de lenguas. Si usted le pone atención, en esos versículos que leímos, tres veces se revela que todos esos dones los da el mismo Espíritu. Eso significa que todos son dones espirituales. Si el don de lenguas fuera bautismo del Espíritu, pues entonces los 9 son bautismos del Espíritu. De hecho, así son, porque los da el Espíritu Santo. Además de lo anterior, en 1 Corintios 12:11 se revela que todas estas cosas, dice, las hace uno y el mismo Espíritu. Desde acá es importante, totalmente importante, aclarar dos cosas. Primero, que el Espíritu Santo, dice, reparte los dones a cada persona, dice, en particular, como Él quiere.
No se olvide que Dios es soberano. Esto significa que no todos los cristianos recibimos el mismo don. Unos reciben un don y otros reciben otro. ¿Qué don tiene cada cristiano? Yo siempre he dicho que mi don es magisterial. Ya dije en algún video anterior, y ese don me tiene aquí frente a ustedes. Y con ese vivo enteramente feliz y agradecido con Dios. Y estas enseñanzas son muestras de ese agradecimiento mío ante Dios. Según 1 Corintios 12:11, el don que el Espíritu Santo quiso darle es el que tiene cada persona, no el don que el cristiano quiere o el don que el cristiano pide. Segundo, que las 9 virtudes anteriores que leímos son dones espirituales dados, dice, por el mismo Espíritu a quien Él quiere. Ningún don en especial representa bautismo del Espíritu como algunos creen. Todos son dones dados por el Espíritu Santo. En ninguna parte se revela que el don de lenguas sea el más importante, ni que sea la señal de que una persona haya sido bautizada por el Espíritu Santo. Esa creencia, disculpe, no tiene fundamento bíblico apropiado. Tal como se lee en los párrafos anteriores, no es obligatorio ni es bíblico que todos los cristianos tengan el don de lenguas. Lo correcto es decir que algunos tienen el don de lenguas, pero no es bíblico asegurar que todos tengan que hablar lenguas. Eso puede verificarse en 1 Corintios 12, 29 y 30, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer los versículos 29 y 30, donde se lee lo siguiente. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Si respondemos cada una de estas preguntas que está haciendo el apóstol Pablo, debemos de responder de la siguiente manera. Lo invito a que me acompañe a responder esas preguntas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. En este tiempo ya ni apóstoles tiene por qué haber. El día que el apóstol Juan murió, aproximadamente en el año 105, se terminó la era apostólica, si usted no lo sabía. A partir de ahí empezaron los que se llamaron padres de la iglesia, y de ahí evangelistas, pastores y maestros. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Todos hablan lenguas? No. La respuesta es no. No todos hablamos lenguas. Yo me incluyo en ellos, yo no hablo lenguas. Tal como lo revela el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:30, no todos los cristianos tienen por qué hablar lenguas. Nuevamente se aclara que algunos cristianos tienen el don de lenguas, pero no todos. Y el hecho de no tener el don de lenguas no significa que un cristiano no haya sido bautizado por el Espíritu Santo, que ya lo aclaré antes, como algunos creen y aseguran, ya que la Escritura revela que todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo en el momento en que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor, según se lee, ya lo dijimos en Juan 7:39, y también se repite en 1 Corintios 12:13, eso usted lo puede verificar. El don de lenguas tiene un objetivo divino. Si usted no lo sabía, le comparto que el don de lenguas tiene un objetivo divino. Le comparto que el don de lenguas Dios lo ha utilizado para hablarle o para convencer a los incrédulos. Por eso dice que las lenguas son una señal para los incrédulos. Mientras que la profecía, dice, es la señal para los creyentes. Este será el video siguiente. La profecía es la señal para los creyentes. Así que si usted es creyente, preocúpese por la profecía. Esto se revela en 1 Corintios 14:22, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer 1 Corintios 14:22. Ahí dice lo siguiente. Así que las lenguas
son por señal, dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que el objetivo, digamos, o la función o el propósito que las lenguas han jugado dentro del cristianismo es ser una señal para que crean los incrédulos. Y lo cual se puede verificar al menos en 3 pasajes del Nuevo Testamento, que son los siguientes. Primero, el Pentecostés judío. Era obvio que ser discípulo de Jesucristo era muy diferente que ser discípulo de Gamaliel. Hasta una oración especial nos hizo el Señor Jesucristo, que es el Padre nuestro. Pero los judíos de ese tiempo no entendían cuál era esa diferencia. Hablo de los judíos incrédulos. No sabían que los discípulos de Jesucristo tenían algo distintivo. Y por cierto que ni los mismos discípulos de Jesucristo lo entendieron en el momento en que lo recibieron. Ahí es donde viene el objetivo de las lenguas, el propósito, es decir, ser una señal bulliciosa de la presencia de algo silencioso. Pero no en todos los cristianos, sino solo en casos especiales. Las lenguas tenían la finalidad de ser una señal visible y audible de que algo diferente había en aquellas personas que reconocían a Jesucristo como su Señor. Pero esa señal, tal como se lee en 1 Corintios 14, 22, no es dada por Dios para las personas de fe, sino para que la gente incrédula vea y oiga que hay algo distintivo en aquel que se une a Cristo. Precisamente por eso es que en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, donde se lee lo siguiente. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Oiga, y fueron todos llenos, habla de llenura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Muy bien. En esta cita de Hechos 2, da la impresión que los discípulos del Señor hasta ese momento recibieron el Espíritu Santo. Y es de aquí, de donde viene la equivocación en cuanto a llamar bautismo del Espíritu a esta expresión donde los discípulos hablaron lenguas, pero no es correcto. Porque los discípulos ya tenían 50 días, como ya lo vimos antes, de tener el Espíritu en ellos y ni cuenta se habían dado. Porque el Espíritu Santo no hace ruido cuando llega. Por eso es que líneas atrás se dijo que las lenguas son una señal bulliciosa de la presencia de algo silencioso. Pero ese bullicio en el Pentecostés fue una señal no para los discípulos que creían, sino para la gente que los estaba juzgando y eran incrédulos, ya que esas lenguas habladas por los discípulos fueron una señal para aquellos judíos que no creyeron que Jesucristo era el Mesías de Israel. En Juan 20, 22 se lee cuando Jesús les dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso fue el domingo de resurrección por la noche. Pero en ese momento en que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo por el Señor, recibieron el silencioso Espíritu Santo y no hubo nada bullicioso, no hubo lenguas, porque ellos eran creyentes, ellos no eran incrédulos. Así que las lenguas o el don de idiomas, que es lo correcto para nosotros, hablados en la fiesta del Pentecostés, fueron dados por Dios no para los discípulos que creían, sino para los discípulos incrédulos, para que ellos vieran y oyeran que los discípulos de Jesús tenían algo distintivo, algo diferente y silencioso, que era el Espíritu Santo.
y eso los hacía hijos de Dios. Segundo, el Pentecostés romano. Yo le llamé Pentecostés porque fue donde se hablaron lenguas, acá también. Ahora que ya sabemos que el don de lenguas es una señal para los incrédulos, va a ser más fácil que se entienda la experiencia siguiente, la cual se llevó a cabo en la casa de un, imagínense, centurión romano llamado Cornelio. Esto está revelado en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Hechos 10, versículos 44 al 46, y dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían acompañado o venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Esta experiencia es totalmente interesante porque los judíos creían que solo ellos tenían el derecho de hablar lenguas, porque según ellos, solo los israelitas tenían el derecho de ser pueblo de Dios. Según ellos, los gentiles no tenían derecho de ser parte del pueblo de Dios. Y por eso a los gentiles los veían, y los ven todavía al día de hoy, como gente pagana, como gente impía. Sin embargo, un día el Señor envió a Pedro y a varios de sus acompañantes judíos a casa de un centurión romano que se llamaba Cornelio. De ellos se lee que mientras aún hablaba Pedro, o sea, mientras Pedro les estaba, diríamos, predicando, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los gentiles romanos que oían el discurso. Y los judíos que acompañaban a Pedro se quedaron sorprendidos, diríamos nosotros acá, se quedaron con la boca abierta, ya que también en los gentiles se derramó el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supieron? Ahí viene el objetivo. Porque hubo una señal visible y audible de que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. El Señor les permitió que hablaran lenguas y que magnificaran a Dios exactamente igual que lo hacían los judíos. Aquí queda totalmente demostrado que el don de lenguas lo utiliza Dios como una señal para convencer a los incrédulos de que Dios está obrando, de que Dios está presente. El apóstol Pedro, como judío, y usted sabe que el apóstol Pedro era el más cuadrado, decimos nosotros, creía ciegamente que solo los israelitas tenían el derecho de ser hijos de Dios, porque ellos eran el pueblo elegido. Por eso cuando Pedro dice, vio y oyó que también los romanos gentiles estaban hablando lenguas, no le quedó otra que ordenar que fueran bautizados en agua como parte del nuevo pueblo de Dios, que ahora, en el tiempo de la gracia, es la iglesia. Por eso en Hechos 10:47 se lee que Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Acá se revela nuevamente que fue el don de lenguas el medio que Dios utilizó para convencer al incrédulo Pedro y a los judíos que lo acompañaban de que también los gentiles tenían el derecho, tenemos el derecho de recibir el Espíritu Santo y de ser hijos de Dios. Tercero, el Pentecostés efesio. La primera experiencia de ese cuenta se dio con los judíos. La segunda experiencia con los romanos. Ahora va a ser con los efesios. Igual que en el caso anterior, también en Hechos 19, de los versículos 1 al 6, se lee lo siguiente. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 19, donde se lee lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron,
ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Acá se lee que el apóstol Pablo halló, dice, a unos discípulos, a unos creyentes, y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron que ni siquiera habían oído que existía el Espíritu Santo. Entonces les preguntó en qué habían sido bautizados. Ellos le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Eso significa que estos discípulos eran fariseos. De esa cuenta, Pablo les aclaró que Juan había bautizado para arrepentimiento, pero le anticipó al pueblo que después debían creer en aquel que vendría después de él, es decir, que tenían que reconocer a Jesucristo como su Señor. Cuando oyeron eso, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole, dice, impuesto las manos el apóstol Pablo, vino el Espíritu Santo y hablaron lenguas. Esa experiencia de hablar lenguas fue la señal ruidosa de que dejaban de ser fariseos y que ahora eran cristianos, que ahora realmente eran hijos de Dios. Ok, con eso finalizo el tema. ¿A qué conclusiones llegamos? Primero, que las lenguas es uno de los dones dados por el Espíritu Santo, igual que los otros 9 que vimos, a quienes Él quiere. Y no representa un bautismo, según se revela en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Segundo, que no todos los cristianos reciben el don de lenguas. Unos sí, otros no, según se revela en 1 Corintios 12, 29 y 30. Y tercero, que el don de lenguas Dios lo ha utilizado para convencer a gente incrédula de que todos tenemos el mismo derecho de ser hijos de Dios, tal como sucedió en el Pentecostés romano, donde Pedro no tuvo más que ordenar que fueran bautizados los gentiles romanos al ver que también ellos hablaban lenguas igual que los judíos que se creían los únicos con el derecho de serlo. Muy bien. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude y que Dios nos ayude a entender mejor su palabra. Por lo demás, si usted no se ha suscrito, suscríbase. Así cada lunes a las 6 de la tarde le va a llegar un estudio como este. Y yo le digo, no lo oiga una sola vez. Agarre su Biblia, verifique cada cita y aquello que no le convenza, investíguelo. Por lo demás, si Dios así lo permite, nos vemos el siguiente lunes a las 6 de la tarde.